Primero que nada, muchas gracias por el espacio, por, como bien dicen ustedes, salir de Coyhaique y poder conversar, en realidad conversar un poco de cómo se dio todo este proceso familiar, en este caso, y centrarnos en el tiempo de la dictadura. Mi papá nació en Temuco y después llegó acá a Aysén, fue profesor normalista, con todo lo que eso implica de, primero que nada, mucho sacrificio para en esos años salir de la región a estudiar afuera, en este caso fue en Ancud, y después volver con todas las ganas de lo aprendido, entregárselo a las generaciones nuevas. Así que más que una profesión, para él era una vocación y era su vida completa el ser profesor y ser profesor normalista además. Así es que mis papás se casaron acá en Aysén y enseguida mis papás se fueron a vivir a Coyhaique, trabajaba en la escuela industrial. 50 años de militancia comunista tenía cuando él falleció, que falleció a los 68 años. Es decir, que a los 18 años él ya se integró al Partido Comunista. Y siempre pensando en eso, en la educación, especialmente que era lo fuerte de él, y en lo que implicaba para los hijos de familias de escasos recursos de acá de Aysén salir a estudiar, porque él lo había vivido. Y como digo, ya estando en Puerto Montt, que pudieran haberse quedado ahí, y comenzó una relación con un grupo de personas importantes dentro de Puerto Aysén y comenzaron a viajar a Santiago para pedir que se creara en Puerto Aysén la escuela industrial. Entonces las personas de aquí iban y se iban directo a Santiago, se comunicaban con mi papá y él viajaba de Puerto Montt a Santiago. De esa manera, tras mucho tiempo, lograron que se creara en el Ministerio de Educación la Escuela Industrial para Puerto Aysén. Y en función de eso, mi papá se vino a Aysén. Volvimos todos, y en el tiempo de la Unidad Popular se echó a andar la Escuela Industrial, de la que mi papá fue fundador y además fue de sus primeros profesores. Lo que entiendo y por lo que pudimos ir conociendo después, porque mi papá tuvo la precaución de a nosotros como familia, a mi mamá y a nosotros como sus 3 hijos que éramos, nunca nos contó lo que a él le ocurrió, porque pensamos de que no por negarse él, sino que fue por protegernos a nosotros. Entonces lamentablemente nosotros hemos ido sabiendo, lamentable digo porque hemos sabido por otra persona lo que a mi papá le pasó. Y sé que en eso él salió, lo llamaron en estos primeros bandos donde llamaban a la gente a presentarse después del 11 de septiembre, y él no se presentó enseguida y se fue aquí cerca a un campo por ahí con alguien conocido donde estuvo. Pero después, seguramente temiendo por la seguridad nuestra, se entregó. Y es ahí donde llega justamente, como le digo, a la cárcel. En la celda donde él estaba habían 11 personas. Debemos entender que es una celda súper chica. Yo no quiero ni pensar cómo sería el espacio. Lo que sí, y estuvo 54 días detenido. Y de esos 54 días, mi mamá, los 54 días, a las 12 del día, estaba con su vianda de comida fresca y su pan fresco todos los días a esa hora a dejarle la comida. Y de esa vianda comían las 11 personas. Con el tiempo, con los años, me tocó encontrar a una persona que mi papá siempre hablaba de él con mucho cariño, un caballero, un camionero. Y me dice, yo viajaba, que estaba estudiando y llevaba algo que mi mamá me había dado típico para el viaje. Y le digo, ya compartamos, ya ni me acuerdo, calzones rotos, no sé qué. Y le digo, porque mi mamá cocina bien. Sí, me dice, yo sé que tu mamá cocina muy bien, porque me tocó comer de la vianda que ella llevaba a tu papá. Siempre mi papá fue dirigente reconocido del Partido Comunista, y eso fue lo que justamente le significó ser exonerado después. Fue el primer exonerado en Puerto Aysén. 10 años después recién logró sacar su pensión como exonerado político, también fue el primer exonerado, el primer pensionado como exonerado político,
10 años en que como familia las penurias económicas fueron muchas, pero las supimos llevar porque al final para nosotros la dignidad es ante todo. Y hasta el día de hoy, o sea, siempre con la frente en alto. Y mi papá fue comunista hasta que falleció, no se transó en sus ideales, y nosotros como familia lo respetamos, lo apoyamos y mantenemos viva su memoria con mucho orgullo. Nuestros vecinos, por ejemplo, hicieron en el cerco un portón por el lado de atrás, porque como estábamos en toque de queda no se podía transitar por la calle. Y si bien las casas estaban una al lado de la otra, ni siquiera podía salir a la vereda por el toque de queda. Entonces, ¿qué hicieron las vecinas? Hicieron un portón atrás en el cerco y por ahí se comunicaban. Y por ahí ellos iban a ver a mi mamá, acompañaban. Dentro de eso, igual por lo que recuerdo a mi mamá, alguien de acá de Aysén reconoció gente de derecha, pero que eran muy amigos con mi papá porque tenía esa cualidad de lo que decía hace poco en la radio que estuvimos en un programa, de que él siempre dijo, podemos tener diferencias políticas extremas, pero eso no implica que seamos enemigos, el respeto ante todo. Entonces, él tenía muy buenos amigos, siendo él hombre de izquierda, con gente de derecha tenía muy buenos amigos, y esos amigos, uno de ellos también llegó a la casa a ayudar, a ofrecer ayuda, lo que fuera necesario. Y siendo de que sabíamos de que podía ser estigmatizado y que lo estaban controlando en la casa y que iba a ser fichado, pero aún así llegó igual. Con los años, igual recuerdo haber conversado con la hija de este caballero, de este amigo de mi papá. Y le digo, le tengo mucho cariño a tu papá por esto, porque mi mamá siempre se acordó de que ustedes llegaron. Sí, dice, porque mi papá se acordaba muy bien de tu papá, en este caso del mío, porque en el tiempo de la Unidad Popular, tu papá ayudó mucho a mi familia. Se preocupó que nunca le faltara comida, aunque hubiera escasez. Entonces era como una mano de vuelta nada más. Claro. Y todas situaciones que esas yo por ejemplo no lo sabía, porque obviamente para la Unidad Popular yo era muy niña. Así que ahí te va dejando el recuerdo y el reflejo de una persona que no te miraba por tu color político, sino que a quien podía ayudar, lo hacía. Y después nosotros con los años hemos ido hasta el día de hoy recibiendo ese cariño de vuelta nada más. Así que no puedo decir que de 100 personas, una, si es que se alejó de nosotros. Cuando mi papá lo exoneraron, yo me iba a la universidad, mi hermano ya estaba en la universidad y eso implicó de que nosotros no pudimos estudiar. Mi hermano tuvo que dejar la universidad, no logró terminar su carrera. Yo me fui de todas maneras y cuando llego a la Universidad Austral, en marzo, típico de como buen estudiante, uno va con la trabajadora social a pedir becas, lo que se pudiera, sabiendo que mi papá no tenía trabajo, mi mamá dueña de casa, no había más ingresos y la trabajadora social me dice, esto había sido en diciembre del 86, en marzo del 87 me dice, no te puedo dar ningún beneficio, la orden es ni un beneficio para familiar de exonerado político, porque si no les costaba el trabajo a ellas. Esa era la orden. Entonces no fue solamente con la persona, fue con el grupo familiar completo. Y por eso es que supimos rearmarnos, salir de ahí. Yo con los años estudié, pude sacar mi carrera acá en Aysén, pero ¿a costa de qué? O sea, ¿y por qué esa persecución también con nosotros como hijos? Yo tenía 5 años, ¿qué daño le hacía al gobierno militar? Una niña de 5 años. Pero siguieron durante todo ese tiempo con este régimen y medidas que también complicaron no solamente a quienes participaron directamente, sino a nosotros como generaciones venideras también. Y en lo personal, ¿qué me queda? Obviamente estaré con mi padre ese día con el recuerdo de él, el recuerdo de mi mamá también, porque como decía, ella siendo dueña de casa, también después con los años militó en el Partido Comunista hasta que falleció, y la destacaron hace poco dentro del mismo partido, con su nombre, lleva una célula del Partido Comunista acá en Puerto Aysén, lleva su nombre, y es porque quisieron honrar en ella a tantas compañeras y tantas
mujeres que en el tiempo de dictadura, si bien los hombres eran los que andaban en reuniones, organizaban, daban la pelea, iban a las marchas, ¿qué hacían las mujeres mientras tanto? Y en este caso específico mi mamá, llegaban compañeros de Santiago, del norte, venían a reuniones, en clandestinidad obviamente, estábamos en dictadura. Mucha gente que pasó por aquí arrancando de la dictadura. Y ella sabía, mi papá siempre solamente le decía, va a llegar alguien, tantas personas. Y ella calladita se ponía a hacer la cama, se ponía a cocinar, y mientras esas personas estaban en la casa, siempre hubo un plato de comida caliente y una cama calentita también para recibirlo. Entonces ese trabajo pequeño tiene que haber ayudado a mucha gente en sus momentos más crudos que estaban viviendo, venían arrancando, no era un viaje de placer. Pasaban parejas con niños por nuestra casa, con bebés recién nacidos y tenían que salir arrancando del país. O dirigentes que venían a las reuniones y a entregarnos información de lo que estaba pasando en Santiago, lo que estaba pasando a nivel nacional, que acá no teníamos mayor información. Y por sobre todo eran compañeros que venían a darnos ánimo, vamos a volver a la democracia, estamos luchando para eso, contamos con ustedes. Y esa motivación quedaba acá y nosotros desde nuestra trinchera seguíamos trabajando y seguíamos luchando, cada uno hacía lo suyo, cada uno tenía un aporte que hacer para esto. Entonces fue un trabajo de todos para volver a la democracia. En mi caso, en el año 88, para el plebiscito, yo ingresé a la Jota, en Valdivia, donde estaba estudiando en la universidad. Y para el 5 de octubre, nuestro trabajo fue ir a las poblaciones y cuidar a los niños para que las mamás pudieran tener el tiempo de ir a votar. Y íbamos de población en población y ayudando, jugando con los niños en la calle, pero la mística era tan rica, era todos contra el dictador, era esa la sensación.